entrega ese saber decir yo soy PPC, señor presidente, porque hoy en día eso se escucha en todo el país. Hoy en día hay una legión de hombres y mujeres, señor presidente, en todo el país que no tienen vergüenza de salir por las calles con la frente muy alta diciéndole a todos: yo soy PPC, yo soy PPC. Yo no quiero para ustedes que sean una generación más de jóvenes que están detrás de la palabra y la ilusión. Yo los quiero, muchachos que construyen, que hacen historia, porque la trajinan con su esfuerzo, la viven en sus principios, la realizan en su angustia. Buenas tardes, amigos de todo el país. Un saludo muy cordial a todos los amigos periodistas. Hoy, 1 de octubre, Día del Periodista. Un saludo para todos los hombres de prensa, a los que hacen la televisión, los medios de difusión masiva, a todos los comunicadores sociales. Especialmente quisiera saludar a los amigos de Salgalú, quienes nos aportan, nos ayudan para que este programa llegue a ustedes muy profesionalmente. Quiero también aprovechar para saludar a todos los candidatos del PPC en todo el país que están recorriendo calles, están comunicándose con la población. Estamos en plena contienda electoral. El PPC participa como partido democrático en una contienda electoral como siempre lo hace, porque eso es parte de la democracia y es parte del fortalecimiento también de las instituciones y de la democracia en nuestro país. Pero fundamentalmente a nuestro candidato Alberto Bengolea. Anoche tuvo una excelente performance en el debate promovido por el Jurado Nacional de Elecciones. Suerte, Alberto, y a todos los competidores nuestros y también a los amigos en esta contienda electoral. Iniciamos la 8ª sesión del curso virtual El Perú Primero. Esta tarde vamos a abordar el tema Rol del PPC como partido en las políticas públicas, la gestión pública y la descentralización efectiva de programas y presupuestos. Y la expositora de este tema será nuestra secretaria general del partido, ex congresista de la República, es ministra de Estado, nuestra querida directora del curso virtual, además, Marisol Pérez Tello, quien ya se encuentra con nosotros. Tus saludos, Marisol, para los amigos del curso. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy agradecida, como siempre, de que nos puedan acompañar en este proceso, suspender sus actividades y conectarse. Estoy hoy como ex ministra de Justicia y Derechos Humanos y ex congresista para poder mirar desde el gobierno central cómo es que el PPC entiende su rol como partido democrático. Bienvenidos. Acompáñennos. Gracias, Marisol. También se encuentra con nosotros y acompañan a Marisol para los comentarios 2 excelentes dirigentes del partido, expertos en política pública, la Coordinadora Nacional de Dirigentes Karen Kraft y el Secretario Nacional de Doctrina, Carlos Soria. Bienvenida, Karen. Tu saludo a los amigos de la red. Hola, César, ¿cómo estás? Hola, Marisol, Carlos. Bienvenidos a todos los amigos que nos están viendo en este momento a través de Salgalú. Estamos muy contentos de estar en este programa y esperemos poder conversar sobre un tema tan importante que además rige los destinos del país, si es que se hace bien. Gracias, Karen. También se encuentra con nosotros Carlos Soria, secretario nacional de Doctrina, como dijimos. Tus saludos, Carlos. Muy buenas tardes a todos. Gracias, César. Un gusto poder compartir con Marisol y con Karen, aportar desde la experiencia un granito de arena para la formación de la gente que nos está acompañando. Gracias. Bien, amigos. También tenemos desde Lambayeque unas palabras de nuestro secretario regional, Norville Vega. Él nos da su opinión sobre el Perú Primero. Vamos con el video, por favor. El PPC ha tenido un papel preponderante desde los inicios de su fundación, tanto en los municipios y después fundamentalmente durante la Asamblea Constituyente. Fue así que en la Asamblea Constituyente pudo ingresar el asunto de la economía social de mercado, que permitió posteriormente que el Perú pueda desarrollarse, no teniendo un Estado protector, sino un Estado empresarial, pero fundamentalmente que se ponga al servicio del pueblo. Después, con la participación de nuestros congresistas, de nuestros militantes como congresistas, hemos contribuido activamente en los programas de descentralización y sobre todo en la ley de descentralización.
y esto es lo que nos permite ahora tener por lo menos regiones que, si bien es cierto, no se ha completado con la descentralización, por lo menos se han dado grandes pasos en ese sentido y en ello han contribuido nuestros líderes nacionales. El ideario de nuestro partido nos impone poner delante de nuestros intereses a nuestro país. Somos un partido que fundamentalmente tiene al ser humano como estandarte para conseguir todos los beneficios que se pueda conseguir por nuestra gestión política. Consecuentemente, el ser humano y la agrupación de seres humanos estarán primero y fundamentalmente en nuestro país estará Perú primero. Bien amigos, les recordamos que el chat ya está disponible para que ustedes puedan hacer sus comentarios, sus preguntas al respecto. El rol del PPC como partido en las políticas públicas, la gestión pública y la descentralización efectiva y programas y presupuestos. La gestión pública, historia de la gestión pública desde la vida republicana hasta el día de hoy. Perspectiva histórica, el gobierno frente al Estado, papel de 30 años de gestión pública para buscar crecimiento y desarrollo en el país, la gestión pública y los instrumentos de gestión y resultados. Ese es el marco del tema que se va a tratar hoy día. Y con la exposición de nuestra secretaria general del partido, Marisol Pérez Tello, regresamos en un minuto. El PPC, con el objetivo de brindar a los participantes instrumentos para analizar la realidad nacional con una perspectiva de caridad y solidaridad y puedan comprometerse y acercarse críticamente a ella, ha preparado este curso virtual de formación y capacitación, El Perú Primero. Los invito a inscribirse en el curso en la página que aparece en la pantalla. Llene sus datos y podrá acceder a las clases virtuales, a la información y a los materiales. Necesitamos postulantes que quieran comprometerse con el Perú y que quieran hacer política con ética, conducta y compromiso. Abordaremos temas como la historia del PPC, la ética, la conducta y el compromiso del partido, el marco de nuestro pensamiento político y de nuestra acción política, la justicia, la libertad y la solidaridad como base de una economía en acción para un desarrollo sostenible, el rol del PPC a nivel regional, nacional y municipal, nuestra lucha contra la corrupción, la reforma del Estado, entre otros importantes temas. A partir de este 3 de septiembre podrás acceder al curso e interactuar con los expositores y panelistas especialistas a través de tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y en el foro del debate. Un PPCista entiende, vive la política y se entrega a la comunidad a la cual se debe. El Perú primero. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Voy a conversar con ustedes brevemente sobre la clase de hoy día, que es el rol del PPC como partido en las políticas públicas, la gestión pública y la descentralización efectiva de programas y presupuesto. Esto desde mi perspectiva como ex congresista de la República, con temas muy específicos. Yo trabajo la problemática en las cárceles, trabajo los problemas de desaparecidos y las consecuencias de la incursión del terrorismo en nuestra vida republicana y, por supuesto, de la respuesta del Estado. Trabajo temas de trata de personas y trabajo problemática indígena. Todo esto, por supuesto, en todo el territorio nacional. Esa perspectiva luego fue trasladada al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, desde donde se aplicaron algunos correctivos, y desde esa óptica y esa experiencia personal es que quiero conversar con ustedes, pero no puedo dejar de hacer referencia a qué cosa es la gestión pública. La gestión pública no es otra cosa que la administración de la cosa pública. Sabemos que hay dos componentes en el ejercicio del poder del Estado del que ya antes hemos hablado. El primer componente se materializa en la capacidad de hacer cumplir la ley, conocida como capacidad coercitiva del Estado.
es decir, a partir de un conjunto de normas que sustentan o fundamentan el Estado y recogen un conjunto de derechos que llamamos derechos fundamentales, desde nuestra perspectiva social cristiana, fundados en la dignidad de la persona humana, y esto fue recogido en la Constitución del 79 y repetido en la del 93 con el impulso de nuestros entonces senadores y diputados y posteriormente constituyentes. La segunda gran materialización del poder del Estado es la capacidad recaudadora, y en esta capacidad recaudadora la capacidad de distribuir estos recursos o estos tributos para generar justicia y libertad, porque para nosotros los pepecistas no se sacrifica la libertad en nombre de la justicia, que es lo que plantea la derecha extrema, y tampoco se sacrifica la justicia en nombre de la libertad, que es lo que plantea la izquierda extrema. Nosotros creemos que justicia y libertad son posibles en la medida en que se apliquen criterios de solidaridad en la gestión pública, que no es otra cosa que la caridad o el amor en su sentido puro, pero aterrizado a la gestión de recursos significa una justa distribución de la riqueza que logre con la economía social de mercado, que también es un aporte del Partido Popular Cristiano desde la Constitución del 79 a la del 93, que es lo que de alguna manera ha marcado el derrotero económico de nuestro país con muy buenos resultados, pero con una falta de visión del Estado integral que creemos que es el principal problema, y por eso es que en esta clase nos hemos abocado a un énfasis especial en la descentralización de presupuesto y por supuesto de las políticas públicas, de los programas y de los presupuestos. Estas dos materializaciones del poder, capacidad coercitiva y capacidad recaudadora, se concretan en la legislación y en las políticas públicas. Y la debilidad del Estado se ve, por ejemplo, cuando las personas empiezan a buscar justicia en mano propia porque no confían en que el Estado hará cumplir la ley, o cuando empiezan a eludir los niveles de informalidad o no pagar sus tributos porque consideran que el Estado no está haciendo la distribución que corresponde de los recursos. Entonces, sobre la base de estas dos cosas, ¿cuáles son los roles que se cumplen? A nivel de los poderes del Estado, el poder legislativo da las leyes, da las reglas que tendrán que hacerse cumplir en todas las materias. El Poder Ejecutivo las ejecuta, lleva adelante la gestión de los recursos con políticas públicas para superar distintos tipos de problemas, la pobreza, la falta de agua potable, la anemia, la desnutrición, una educación de calidad, la descentralización de la salud. Y el Poder Judicial se encarga de administrar la justicia y de decir cuándo se cumple o cuándo no se cumple la norma. Cuando las instituciones o los poderes del Estado no son suficientemente sólidos o no hay lo que se llama los checks and balance o el control del poder, lo que sucede es que podemos exponernos a una dictadura o al autoritarismo, cosa que por supuesto el PPC siempre ha evitado en ese compromiso con la democracia que tenemos desde nuestra fundación. La gestión pública en nuestro país desde la vida republicana hasta el día de hoy ha pasado por distintas etapas. Para mí, por supuesto, ha transitado también por dictaduras que luego han pasado a ser gobiernos democráticos, con el golpe y con los retrocesos que esto ha significado. Grandes momentos en la historia de nuestro país han marcado la pauta, grandes momentos económicos que no fueron explotados, la época del caucho, la época del guano, la época de la anchoveta, grandes desastres en decisiones políticas que nos han impactado, la reforma agraria y la falta de pago a las personas que fueron despojados de su tierra, independientemente de que estemos a favor o en contra. Nosotros no creemos que ese sea el procedimiento, pero en cualquier caso nadie puede dejar de coincidir en que a quien le dieron un bono por su tierra se lo debieron de pagar. Un Estado que no cumple o que no honra sus deudas es un Estado que no puede generar confianza en sus ciudadanos. Y por otro lado, tenemos un gran momento en el cual se decide descentralizar. El Perú tomaba decisiones desde Lima, aún las toma, pero se inicia un proceso de descentralización desde nuestra perspectiva, un trunco, porque lo que se ha hecho es desconcentrar, no descentralizar. Y esto ha tenido una serie de problemas que obviamente todos conocemos, como que los horarios en la educación se deciden desde Lima y no atienden a realidades distintas como las realidades de la sierra, en que los jóvenes o los niños, por ejemplo, participan de la cosecha y por ello, coincidentemente, hay un gran ausentismo en las escuelas en esta época. El clima tampoco es igual y por lo tanto debieron tener políticas diferenciadas, y parte de este problema se materializa también en los temas de salud. No nos entendemos con un país que tiene muchas lenguas y que todos debiéramos de acceder, por ejemplo, a la salud, a la justicia o a la educación en nuestra lengua, y entonces poblaciones como la quechua, como la achuar, como la guajún, como la chipiva,
no se sienten necesariamente identificados con un Estado que algunas veces le da la espalda. Eso se pretendía mejorar con el proceso de descentralización. Lamentablemente creo que todavía nos falta mucho por hacer. Pero sin duda hay un hito importante en la historia del Perú, que es el inicio de un proceso de descentralización que todavía está en proceso y que esperemos se pueda concretar mirando al Bicentenario. Otro hito importante es cuando nos damos cuenta como país que necesitamos tener un norte y saber a dónde vamos. Y esto está recogido en el Acuerdo Nacional. Este Acuerdo Nacional establece un conjunto de políticas de Estado. Estas políticas de Estado marcan cuál es el destino en temas de justicia, en temas de educación, en temas de salud, en temas de niñez. Lamentablemente, aún hoy no entendemos que en ese acuerdo, sí, pueden haber diferencias y discrepancias sobre cómo llegar a la meta, pero la meta debería ser la misma para todos. Eso creo que es un primer problema en la gestión del Estado. Y el segundo tema es el Plan Bicentenario, que apuntaba a que lográramos determinadas metas alineadas a los objetivos del milenio originalmente o a los objetivos 2030 en este momento. La perspectiva histórica nos pone en evidencia que siempre hemos olvidado a las zonas más vulnerables de nuestro país y aquellas que están en condiciones de pobreza o pobreza extrema. Nuestro país tiene características geográficas muy particulares y esas características geográficas no son recogidas necesariamente por los tomadores de decisión, que pueden tener mucha preparación y mucha capacitación y ser seguramente los mejores de su promoción en Harvard o en Yale, pero que nunca o casi nunca, han pisado el terreno, y al no conocer el terreno y al no haber ido, por ejemplo, a Chuchis o a Putis, o no haber conocer Pozoteni en Junín, o no haber ido nunca a Loreto, a cualquiera de las comunidades de las cuales se generan los recursos producto del canon y la actividad extractiva, no recogen las necesidades y muchas veces no las entienden. Nuestro país es un país desmembrado, que tiene comunidades campesinas, que tiene centros poblados, que tiene pueblos indígenas, que tienen una lógica, una dinámica y una cosmovisión que debería ser vista cuando se concretan políticas públicas. Por ejemplo, un tema que seguramente desarrollará Karen, que es el tema indígena, tiene la problemática de que los niños no tienen calidad en su educación y por lo tanto, aun cuando se estableciera una política como la beca 18, no van a tener capacidad de competir con otros jóvenes porque la calidad de su educación no es la misma. No es que no tengan las capacidades, no es que no tengan las condiciones, es que no hemos generado condiciones de igualdad. Aquí se trata de que el Estado debe poner a todos en la línea de partida. Y a partir de eso, por supuesto, el que corra más llegará primero. Pero lo que no puedes hacer es pretender que corran de la misma manera o que hay una competencia entre personas que vienen rezagados de origen por problemas de anemia, de desnutrición, mala calidad en la educación, problemas de salud. Y esos son temas que necesitamos trabajar desde el Estado aplicando los principios que para el PPC son fundamentales. Dignidad de la persona humana, tema que desarrollaremos dentro de 2 sesiones y que para nosotros es el fundamento de todas las decisiones que se toman desde el PPC y que se deberían de tomar en política. Subsidiariedad y supletoriedad, que fueron explicados recientemente por Sebastián, explicando además el momento histórico en el que surgen en la post-Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania necesitaba desconcentrar el poder para que no volviera a suceder nada como lo sucedido en manos de Hitler. Y lo que se hizo fue explicar que no debía ser el Estado, el gobierno central, lo que podía ser el gobierno distrital o el centro poblado o la comunidad campesina o nativa, pero que al mismo tiempo debía aplicarse la supletoriedad, que significaba que cuando esta comunidad o la empresa privada no podía resolver esos problemas porque, por ejemplo, no era rentable, era sumamente caro, sumamente oneroso o no se daban las condiciones, el Estado debía hacer los caminos, hacer llegar la luz, la electricidad, la salud. Y esa lógica debería impregnar las decisiones económicas de cada presupuesto que aprobamos en noviembre, y no somos conscientes que aprobamos cada mes de noviembre que la pobreza no se va a erradicar porque no se están tomando las acciones que debieran de tomarse. El papel en 30 años de gestión pública desde el PPC ha sido constante. Si bien es cierto, no hemos sido gobierno, hemos participado en que se marquen la presencia de la dignidad de la persona humana, de la familia, de la economía social de mercado, dentro de las constituciones y en su ejercicio, y hemos acompañado con sendos pronunciamientos toda la etapa del gobierno militar para llamar la atención en los temas que considerábamos iban a generar desigualdad, como de hecho la generaron.
sin duda, sobre gestión pública e instrumentos de gestión. No pretenderé hacer lo que hará Carlos, que es un experto en políticas públicas, para explicar que existe hoy ciencia, metodología para poder diseñar políticas públicas, no en un escritorio, sino a partir de recoger la información de campo que te permite entender las causas de los problemas que existen para poder resolverlos. Hay algunos problemas que se repiten a lo largo de nuestra historia, y es que no nos hemos entendido primero como una nación en la que está conformada por distintos pueblos que tienen distintas necesidades. Tampoco hemos entendido que las realidades geográficas que nos diferencian, y que es verdad, son también un gran potencial si sabemos construir a partir de eso una visión común de país. En la medida en que no son superadas, tenemos a lugares como Purús, en los cuales una gaseosa puede costar 5 veces más que en algún otro lugar, y la gente probablemente tenga ingresos 5 veces menos que el promedio nacional. Tampoco hemos comprendido que lugares como Madre de Dios, donde hay una minería informal y temas de trata durísimos, vive, primero, sin problemas de empleo, y segundo, convive como una minería ilegal a la que no le hemos sabido decir: tú matas a los niños porque utilizas mercurio y eso es mortal. Y tampoco hemos procurado formalizar actividades que podrían perfectamente generar rentas al país. ¿Cómo creemos nosotros que debe lograrse esto? A través de la mirada del bien común, que no es la suma de los intereses individuales, sino el bien común, que podría significar sin duda que no todos sintieran que los beneficia, pero se trata de que beneficien al común de la gente, y eso supone pagar impuestos de manera correcta, supone distribuirlos con criterios de justicia, supone asignar más recursos a los lugares que requieren más vías de comunicación, agua, desagüe, calidad educativa, calidad en salud. Y el gran problema para nosotros es que la descentralización que buscaba sacar de Lima no solamente la ejecución del presupuesto final, sino la toma de la decisión, no se ha efectuado como se debiera. El hecho de que el Ministerio de Educación sea el ente rector todavía, que está muy bien, no ha logrado hacer que la región le traslade la problemática particular que podría hacer que se identificaran políticas diferenciadas. Lo mismo pasa con MIDIS, que no ha desconcentrado sus proyectos y que lo que hace es tener mucha burocracia que finalmente termina sumada, generando muchas veces más recursos que el que se generaría si se utilizara una política distinta para atender a la persona o al destinatario del programa de que se trate, por ejemplo, Juntos. No se ha trabajado tampoco en la accesibilidad de la política pública. Por ejemplo, si se decide crear un programa como Juntos, que tiene un rol de corresponsabilidad, es decir, la madre tiene que asegurar que el niño va al colegio, va a la posta, y a cambio el Estado le da un subsidio a la madre para que pueda salir de una realidad concreta, identificados por quintiles de pobreza. Tan mal hecho que muchos de nuestros pueblos indígenas no se encontraban en los quintiles de pobreza porque tenían, por ejemplo, un ingreso por canon muy alto que distorsionaba la realidad. Eso se pudo corregir después de varios años y después de insistir mucho, y tampoco se ha evaluado, por ejemplo, que la mujer campesina o indígena que tiene que hacer el cobro de los 200 soles tiene que trasladarse, no tiene cómo dejar a sus hijos, expone su vida, muchas veces nunca se ha movilizado para hacer el cobro, termina gastando mucho dinero para hacerlo efectivo, cuando podrían crearse mecanismos inteligentes aprovechando la tecnología que permitan que la política sea mucho más accesible. Hay entonces mucha tarea, mucho por hacer. Si nosotros evaluamos cuáles son las poblaciones indígenas, la mayoría de ellas, pero también no indígenas, que tienen o que se encuentran dentro de los índices de pobreza, de anemia, de desnutrición, nos damos cuenta que son los mismos. Y si ponemos ese mapa sobre el mapa de la tragedia generada por los delincuentes terroristas, nos damos cuenta que son más o menos las mismas poblaciones. Ayacucho, en Cayara, en Ajomarca, en Putis, en Sora. En Sora tiene la misma realidad económica que tenía hace 30 años. Antes fue el terrorismo el que los mató, hoy podrían ser la anemia, la desnutrición y el abandono del Estado. Entonces, no podemos repetir los errores del proceso de descentralización con relación al país con este proceso actual en el cual se ha centralizado en la capital de la región y no se atienden
a las poblaciones más vulnerables por distintas razones. Una de ellas, porque no son electoralmente rentables. Eso es una mezquindad y una mediocridad de parte del gestor. Para el PPC es necesario primero tener una mirada de largo aliento y saber a dónde vamos, para caminar todos de manera intersectorial a lograr esos objetivos. Segundo, tiene que tenerse como punto de partida principios claros en la conducción. Por supuesto, la corrupción está descartada. Para eso hay que aplicar transparencia, hay que aplicar denuncia, hay que aplicar rendición de cuentas. Absolutamente todos, de manera que la política sea entendida como servicio, sea entendida como darnos al otro, sea entendida como sacrificio, sea entendida en su sentido más sublime y más puro. Si no somos capaces de mirarnos como país integralmente, de encontrar en esas diferencias geográficas, en esas distintas cosmovisiones, en la interculturalidad, la fuente de nuestra riqueza y de nuestra mirada al futuro, siempre vamos a tener una casa, la casa grande, la casa común de la que habla el Papa cuando se refiere a los temas medioambientales. Siempre vamos a tener esta casa común con una gran sala hermosa que está mirando a la OCDE, Lima, la Lima pudiente, que mira a la OCDE, donde los niños estudian inglés y francés y miran seguramente hacia Europa. Y vamos a tener los cuartos de la casa con una población de tercera edad complicada, que no logra superar los problemas judiciales para obtener ONP, que tiene un acceso a salud que es malo, malísimo, teniendo que buscar siempre quién lo ayuda a encontrar un turno en E-Salud. No hablemos del SIS, aunque con todo lo mal que pueda funcionar, resuelve los problemas de la gente que está en condición de pobreza. No vamos a atender a las poblaciones vulnerables que necesitan medidas afirmativas concretas para que, por ejemplo, una persona con discapacidad visual pueda tener los mismos derechos y gozar del mismo respeto que los demás ciudadanos en razón de su dignidad. Tenemos muchas tareas, el PPC sabe cómo hacerlo. En el PPC hay predictibilidad. La gente tiene que saber que nosotros vamos a hacer las cosas en base a estos principios, sino que vamos a improvisar, ni que de pronto hoy empezamos de una forma con una gran transformación y mañana cambiamos hoja de ruta y pasado mañana lo que se nos presente. En el PPC hay una doctrina. Nosotros somos las caras de esa doctrina que vamos cambiando. Algunos te defraudaremos, pero la doctrina, los ideales, eso no te va a defraudar. Y eso es lo que seguimos. Predictibilidad en las decisiones de gobierno, confianza en quien va a regir estas decisiones de gobierno, lucha frontal contra la corrupción del que está más cerca, porque la política, los ladrones y los corruptos se pegan como chinches y hay que ser capaces de separarlos y de meterlos a la cárcel, que es donde tienen que estar. Súmate a este esfuerzo, a esta mirada de nación unida en la que todos los hombres y mujeres que vivimos en este país vamos a poder encontrar felicidad, esa felicidad que nace del tiempo libre, del tiempo compartido en familia, esa felicidad que nace de hacer las cosas bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol. Recuerden, amigos, que los chats ya están abiertos para que ustedes puedan formular sus preguntas y sus comentarios. Con Karen Kraft y Carlos Soria regresamos en unos minutos. El PPC, con el objetivo de brindar a los participantes instrumentos para analizar la realidad nacional con una perspectiva de caridad y solidaridad y puedan comprometerse y acercarse críticamente a ella, ha preparado este curso virtual de formación y capacitación, El Perú Primero. Los invito a inscribirse en el curso en la página que aparece en la pantalla. Llene sus datos y podrá acceder a las clases virtuales, a la información y a los materiales. Necesitamos postulantes que quieran comprometerse con el Perú y que quieran hacer política con ética, conducta y compromiso. Abordaremos temas como la historia del PPC, la ética, la conducta y el compromiso del partido, el marco de nuestro pensamiento político y de nuestra acción política, la justicia, la libertad y la solidaridad como base de una economía en acción para un desarrollo sostenible, el rol del PPC a nivel regional, nacional y municipal, nuestra lucha contra la corrupción, la reforma del Estado, entre otros importantes temas.
A partir de este 3 de septiembre podrás acceder al curso e interactuar con los expositores y panelistas especialistas a través de tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y en el foro del debate. Un pepecista entiende, vive la política y se entrega a la comunidad a la cual se debe. El Perú primero. Rol del PPC como partido en las políticas públicas, la gestión pública y la descentralización efectiva de programas y presupuestos es el tema que estamos tratando esta tarde. Y para los comentarios vamos a invitar a nuestra amiga Karen Kraft para que nos pueda decir al respecto. Gracias, César. A partir del comentario de la clase que ha dado Marisol, yo quería un poquito contar mi experiencia de trabajo. Yo he trabajado en el sector público casi toda mi vida. He trabajado primero en la Defensoría del Pueblo, lo cual me ha dado una posibilidad de mirar qué cosa es lo que pasa desde una institución del Estado, pero que se encarga de supervisar que el Estado haga su trabajo. He trabajado también en el Congreso de la República, lo cual me ha permitido ver qué cosa es lo que se hace para que finalmente el Poder Ejecutivo ejecute, y luego en el Poder Ejecutivo, lo cual me ha dado una visión integral de lo que ocurre en el país, y eso es un poco lo que quiero resaltar a partir de la exposición de Marisol. Lo que yo he podido verificar, y en estos minutos me gustaría señalar, es que, como dijo Marisol, lamentablemente nos hemos acostumbrado en el Estado a trabajar desde el escritorio sin conocer realmente lo que ocurre alrededor nuestro en el país, y eso ocasiona que hayan una serie de errores al momento de dictar las políticas públicas. Esto impide que se pueda ver a la persona humana, que finalmente es el centro de todas las políticas y de todas las acciones que se tienen que tomar en nombre de ella, y cada uno de los, por ejemplo, ministerios actúen como compartimentos estancos, aplicando su propia política, pensando que desde donde están y desde el trabajo que tienen que hacer van a solucionar el problema de la persona a la que están tratando de llegar. En mi trabajo a lo largo de este tiempo, sobre todo con poblaciones vulnerables, y ahora Marisol se refirió a los temas indígenas, que es un poco la experiencia que he adquirido a lo largo de los años, me he podido dar cuenta que justamente a las poblaciones vulnerables, específicamente los indígenas, es a donde menos llegan todas las políticas que supuestamente están hechas en nombre de ellos y para ellos. Cuando el MIDIS, por ejemplo, como señalaba Marisol, dicta una política, por ejemplo, en materia alimentaria, ocurre que el problema no es solamente que el niño indígena, en este caso, no tenga que comer. Lo que ocurre es que alrededor de esa falta de alimento de este niño se generan una serie de problemas conexos que lamentablemente no estamos viendo como Estado, porque cada uno de los ministerios está actuando desde su punto de vista sin mirar qué cosa es lo que pasa alrededor, sin mirar a la persona humana nuevamente, ¿no? El tema, lo que nos permite la doctrina que nosotros llevamos como pepecistas a cada uno de los espacios en los que trabajamos y en los que nos desempeñamos, es eso, es ver a la persona humana como el centro, y a partir de ese centro empezar a aplicar todo aquello que está finalmente vinculado a esa persona humana. Si es que pudiéramos aplicar la política como la aplicaría un social cristiano, veríamos a este niño indígena, por ejemplo, al que le falta alimentos, pero no solamente nos preocuparíamos desde, por ejemplo, el MIDIS en darle alimentación, sino también nos preocuparíamos desde el Ministerio de la Mujer en verificar qué cosa es lo que está pasando con ese niño porque no tiene comida. Y también estaríamos viendo qué cosa está pasando con el Ministerio de Justicia por todo lo que se está generando alrededor de ellos. Entonces, yo creo que un poco el mensaje, Marisol, a partir de la reflexión que tú has hecho y de lo que has comentado de cómo es que se organiza el Estado, es que tenemos que cambiar la mirada. La forma de ver las políticas públicas no tienen que ser
vistas desde el funcionario que está tras el escritorio leyendo un libro y de manera muy inteligente tratando de generar cosas, sino más bien pensando en la persona a la que se va a llegar y a donde queremos dirigirnos. Y eso nos va a permitir que cada una de las acciones, que cada uno de los espacios permitan tomar, se den de la manera más adecuada y finalmente lleguen al objetivo que es el que realmente queremos llegar, ¿no? Es un poco eso. Gracias, gracias Karen. Ahora el comentario de nuestro amigo Carlos Soria, él es secretario nacional de formación para ustedes. Adelante, Carlos. Buenas tardes nuevamente a todos y todas. Quería complementar lo que había comentado Marisol, que era más o menos un tema de gestión pública, que es la administración y la parte normativa del Estado. Pero quería hablar un poco de políticas públicas, que son el diseño de programas y proyectos aterrizados, y qué es lo que diferencia en la formulación de políticas públicas a un social cristiano de los demás, que ponemos a las personas, como lo comentó Marisol, a la persona humana en el centro de esa política pública. La política pública tiene que ser diseñada teniendo a la población objetivo siempre una persona. Puede ser población vulnerable o no. ¿Y qué es lo que debe buscar las políticas públicas? Generar igualdad de oportunidades. Como complementando lo que dijo Marisol, el Estado, desde la visión que tenemos como socialcristianos, no tiene que intervenir en la riqueza que pueda haber generado una persona. Lo que tenemos que hacer, y lo que es parte de nuestra responsabilidad, es que un niño en cualquier parte de la sierra o la selva rural tenga la misma igualdad de oportunidades que lo puede tener una persona en un ámbito urbano y que tenga los beneficios de la educación. Desde ahí, el Estado tiene que preocuparse por darle educación de calidad, un sistema de salud y de nutrición que le permitan poder desarrollar maximizar sus capacidades y desarrollarse para bien de la sociedad y para bien del mismo. Las políticas públicas, dicho esto, tienen que estar aplicadas y tienen que usar la metodología de gestión por resultados para optimizar el resultado y para las que personas sean los mayores beneficiados. ¿Cómo se hace esto? Complementando lo que dijo Karen y Marisol, se tiene que hacer un diagnóstico certero. No se pueden diseñar políticas públicas desde el escritorio. Se tiene que ir y entender la problemática de cada una de las poblaciones a las que se va o en las que se va a tener como objetivo del diseño de políticas públicas. La desnutrición tiene un montón de causas. Un programa no puede ser igual en la selva, en la zona rural de la selva, en Ucayali o en Madre de Dios, como lo puede ser en la zona rural de la sierra. En algún momento puede ser, si no conocemos las causas, podemos estar aplicando temas de salud nutricional, por ejemplo, cuando la causa de la anemia puede ser el agua en esa zona. Como parte del diagnóstico tenemos que conocer cada uno de los territorios y de las poblaciones a las que vamos a beneficiar. Como segundo paso, y entendiendo esto, las políticas públicas tienen que estar diseñadas no en la mejora de instituciones o de procesos, sino en el beneficio de las poblaciones en sí. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Buscar todas las alternativas posibles y, como la gestión pública o las políticas públicas modernas hacen, tener una serie de alternativas para optimizar el uso de recursos. Los presupuestos es la contraparte del diseño técnico programático de las políticas públicas, y el presupuesto tiene que estar destinado en las políticas públicas que tienen mayor impacto por ser mayor eficientes o eficaces, ¿no? Ya que los recursos públicos son limitados, tenemos que hacer el proceso continuo de monitoreo y evaluación para poder destinar los recursos a ese diseño, programa o proyecto que nos está generando mayor bienestar. Todo este diseño de políticas públicas, lo reitero porque es parte importante de ser social cristiano y de entender la economía social de mercado, es la generación de igualdad de oportunidades poniendo a la persona como centro. Eso nos diferencia básicamente del liberalismo recalcitrante que deja el mercado libre. Nosotros creemos en el mercado en competencia perfecta es el mayor generador de bienestar, pero ese mercado, como ya ha podido ver la teoría, tiene varias fallas, ¿no? Como los monopolios naturales, como la información asimétrica, ¿no? Los consumidores en zona urbana no tienen los mismos conocimientos que los consumidores en algunas otras partes que tienen de repente menor acceso a información porque no hay medios de comunicación o no hay otro tipo de información a la que puedan acceder. Para resumir, tenemos que diseñar políticas públicas entendiendo la problemática diversa que tienen cada una de las
regiones y poblaciones a las que queremos atender, tenemos que poner a la persona como población objetivo de cada una de las políticas que se diseñen, y para aplicar los conceptos de políticas públicas modernas tenemos que hacer una gestión pública circular en donde hay un proceso continuo de formulación, monitoreo y evaluación para poder hacerla más eficiente y eficaz. Eso sería básicamente lo que quería acotar. Muchas gracias, Carlos. Con sus preguntas y comentarios a través del chat, regresamos en unos breves minutos. El PPC, con el objetivo de brindar a los participantes instrumentos para analizar la realidad nacional con una perspectiva de caridad y solidaridad y puedan comprometerse y acercarse críticamente a ella, ha preparado este curso virtual de formación y capacitación, El Perú Primero. Los invito a inscribirse en el curso en la página que aparece en la pantalla. Llene sus datos y podrá acceder a las clases virtuales, a la información y a los materiales. Necesitamos postulantes que quieran comprometerse con el Perú y que quieran hacer política con ética, conducta y compromiso. Abordaremos temas como la historia del PPC, la ética, la conducta y el compromiso del partido, el marco de nuestro pensamiento político y de nuestra acción política, la justicia, la libertad y la solidaridad como base de una economía en acción para un desarrollo sostenible, el rol del PPC a nivel regional, nacional y municipal, nuestra lucha contra la corrupción, la reforma del Estado, entre otros importantes temas. A partir de este 3 de septiembre podrás acceder al curso e interactuar con los expositores y panelistas especialistas a través de tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y en el foro del debate. Un PPCista entiende, vive la política y se entrega a la comunidad a la cual se debe. El Perú primero. Gracias amigos por los comentarios, por la participación de ustedes a través del chat. Aquí tenemos algunos comentarios. A ver, nuestro amigo Felimón Salvatierra Garramen, desde Ayacucho, nos dice: un saludo desde Ayacucho a todos los que están llevando adelante el curso, en especial para la doctora Marisol Perestello. Andrés Arbulú hace una pregunta y dice: amiga Marisol, ¿podrías hablar un poco sobre el canon? ¿Quién lo recauda? ¿La presidencia regional? ¿La SUNAT? Esa es una pregunta que le vamos a trasladar a Marisol. También podríamos ir viendo, aquí hay un comentario y una pregunta de Felimón Salvatierra también que nos dice, a ver, dice, problemas centrales, ajá, acá lo vemos mejor, centrales en la gestión pública. Hoy, 1, gestión pública que sigue siendo ineficaz en la prestación de bienes y servicios públicos y en la provisión de servicios de carácter social. 2, ausencia de objetivos y estrategia de desarrollo integral del Estado, política y plan. 3, mecanismos limitados de coordinación y comunicación intersectorial o intergubernamental. 4, otros frente a ello. ¿Cuál sería la propuesta del PPC en los retos para la modernización del Estado y la descentralización, sabiendo que todo se decide en Lima? Gracias amigos por sus preguntas y comentarios. Vamos a trasladar a Marisol Perestello y a nuestros amigos para sus respuestas. Adelante Marisol. Bueno, muchas gracias César. Yo voy a hacer un pase de pelota para Carlos, aprovechando que él es economista, es el único economista de esta mesa. Entonces que nos ayude un poco con todos los temas del canon y yo luego les explicaré algunas de las vivencias que he tenido, las que compartí con Karen, para pasar a responder después las siguientes preguntas. Carlos, si nos ayudas con eso. En orden, ¿qué es el canon? El canon es un impuesto que se aplica a las actividades extractivas debido a que no son actividades infinitas y que van a tener un tiempo limitado en el que se van a poder desarrollar. Tienen que dejar, el sentido del canon es dejar parte de los recursos que se están extrayendo
en beneficio de las poblaciones que están en el ámbito de influencia directa o indirecta de la operación extractiva. Hay canon minero, hay canon pesquero, hay canon por el tema de hidrocarburos también. Esto lo recauda el gobierno central y lo redistribuye a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales en función de lo que mencioné, la zona de influencia directa e indirecta, y estos tienen que generar desarrollo o políticas en función del bienestar de la sociedad. Pero aparte también existen otros ingresos que se generan por la minería, que son las regalías, y también los temas de responsabilidad social que hacen las empresas extractivas para generar un clima de bienestar. Esto no siempre se ha dado, se está desarrollando mucho más en los últimos tiempos. Anteriormente no había esta conciencia social de parte de las empresas. Hay algunas que todavía no lo tienen, pero hay empresas que han desarrollado no quiero mencionar ninguna en particular, pero programas de temas de salud y demás alrededor de las poblaciones de forma más eficiente que lo está haciendo el Estado con el canon. Preguntaron qué era SUNAT también. SUNAT es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, que se encarga de recaudar los impuestos, el IGB, el impuesto a la renta, pero no lo determinan ellos. Esto lo determina el Estado a través de las políticas públicas, a través de la política fiscal. El Estado, para redondear la idea, solo tiene ingresos a través de impuestos, porque lo otro es la fabricación de dinero a través del Banco Central, pero esto genera inflación. Al tener solo los ingresos por medio de impuestos, la SUNAT es el encargado de recaudarlo y de poder recoger todo el dinero que corresponda por medio de impuestos. En el tema del canon hay dos experiencias que quiero compartir con ustedes. La primera es la personal, que le voy a dejar acá en el tema de Loreto, y la segunda, voy a hablarles de dos lugares. Uno, Pozoteni, en el Río N, donde vamos a estar con algunos estudiantes muy pronto, y espero que podamos ir con el grupo de este curso, que sea el mejor. Ya para la próxima sesión vamos a darles algunas de las indicaciones para saber cómo vamos a ir eligiendo a las personas que vayan, que por supuesto tiene que ver con quienes han respondido las preguntas, quienes han participado más, y esperemos que podamos ya ir definiendo los grupos que van a viajar el próximo año, de donde queremos en realidad elegir a los cuadros del futuro del PPC, que tiene que ver con la respuesta de modernización que me habían hecho al comienzo. Pero sigo. El otro ejemplo que quiero darles es este de Pozoteni. Pozoteni es un lugar en el Río N, donde hay una organización que se llama CARE, Central Llánica del Río N. Una de sus presidentas, ya actualmente no, porque está en AIDESEP, se llama Ruth Buendía. Ruth Buendía recibió el premio Goldman y el premio Bartolomé de las Casas porque logró evitar que se construyera la represa de Paquitzapango, que si se daba, iba a invadir todos los territorios, que por supuesto tenían para ellos un valor espiritual, y lo que se pidió es no que no construyan la hidroeléctrica, sino que replanteen cuál era la ruta. Bueno, CARE tiene una serie de falencias, Pozoteni tiene una serie de falencias, hay casi 107 niños, entre niños huérfanos y niños que son ayánicas y que se concentran en este lugar a estudiar, pero con la organización que se ha generado están tratando de salir adelante. Y por otro lado, voy a hablarles de un nuevo distrito que se ha creado, Megantoni. Megantoni se desprende de Echarate, que es uno de los distritos más ricos que hay por el gas. Tiene un canon muy alto, que es esta figura que les ha explicado Carlos, que es fácil, no es otra cosa que de todo lo que tú ganas, dame una parte, para que la zona donde tú has extraído los recursos reciba o vea el fruto de estos recursos. Se concentra en gobierno regional, distrital, pero lamentablemente el canon no ha dado el impacto que debiera. Megantoni se divide de Echarate para intentar poder, Megantoni está mucho más cerca del lugar a donde se extrae el gas, para poder sentir si vale la pena todo el sacrificio. Porque por supuesto, toda actividad extractiva siempre tiene un nivel de contaminación que debe ser controlado y supervisado por el Estado, y en nuestro caso no lo es del todo. Ya les contará Karen el problema de Loreto y del traslado de Oxy a Pluspetrol y cómo todavía existe en pasivos ambientales que el Estado, del cual el Estado no se hace cargo. Y entonces el resultado es que la comunidad dice, oye, a ver, Megantoni debería estar muy bien, pero no está muy bien. Megantoni está igual que Pozoteni, cuando Megantoni tiene en este momento el mayor ingreso por recursos del canon. Entonces, ¿qué cosa está mal? Estamos mal las autoridades, que no hemos sabido crear condiciones de igualdad a partir de los recursos que tenemos. Y si no queremos ver eso, no vamos a entender por qué los pueblos se levantan. Que se infiltra seguramente gente mal vivir, que se infiltra seguramente gente con ideologías violentistas, seguramente.
Pero en el fondo, muchas de estas demandas responden a la necesidad de atención del Estado, porque si tú te vas a Bagua, te darás cuenta que la gente te dice, mira, esta carretera se construyó con la marcha del 80, este colegio se construyó con los muertos del 90, toda la legislación sobre consulta previa se hizo en el post-Bagua. O sea, hemos necesitado que muera nuestra gente para recién reaccionar y atender la conflictividad social, que en su origen no es otra cosa que una demanda de justicia. ¿Qué cosa plantea hacer el PPC? El PPC plantea administrar el gobierno con una lógica de solidaridad en la administración del recurso para generar justicia e igualdad. Esto supone conocer el terreno para hacer lo que nosotros llamábamos un país, dos estrategias. Una estrategia para el Perú que ha crecido y ha desarrollado, que debe seguir desarrollando, y una estrategia para el Perú que no ha desarrollado, que se encuentra todavía excluido de este crecimiento, a quien no le tiene que chorrear, a quien le tiene que llegar directamente el recurso para mejorar sus condiciones. Políticas que atiendan con una opción preferente por los más pobres, que es lo que inspira nuestra conducta. Decía, ya lo he repetido muchas veces, cámara, cuando me preguntan, cuando ayudo a los pobres y les doy comida, me dicen santo. Y cuando cuestiono las estructuras que generan pobreza, me dicen comunista. Eso es un error. La opción preferente por los pobres no le pertenece a la izquierda ni a la derecha. La opción preferente por los pobres parte de la doctrina social de la Iglesia, que supone que solo se justifica la acción política para corregir las estructuras del Estado que generan desigualdad, y eso es lo que va a hacer el PPC. El PPC no va a aprobar un presupuesto como una plantilla que pasa de un año a otro. El PPC va a estudiar, como las estudia y las viene estudiando hace más de 50 años, las estructuras que sustentan el Estado que generan una situación de desigualdad que no vamos a tolerar. Y quiero terminar, antes de que Karen les cuente su experiencia, diciendo que en el PPC nos enseñan varias cosas. Nos enseñan a saber esperar. Por eso es que no somos una combi donde sube la gente que quiere un cargo. Váyanse para otros partidos. Acá hay que hacer carrera, hay que saber qué cosa hacer con el poder una vez que lo tienes. Pero además hay que saber llegar, hay que saber legar y hay que saber pasar. Karen. Yo quería complementar lo que has dicho y contar un poco dos experiencias, que es un poco la que tú has dicho en antes, ¿no? El tema de Loreto, que es bastante singular, porque Loreto en las zonas de la Amazonía tiene más o menos 40 años de relación o de vínculo con empresas petroleras, y esto debiera haberles generado a los pobladores que viven alrededor o en la zona de influencia, como los llamó Carlos, bienestar. Era gente que era muy pobre y muy humilde y que vio de pronto en la empresa petrolera, cuando llegó, la posibilidad de abandonar su forma de vida, pero con una expectativa de querer hacer las cosas de una manera mejor. Y sin embargo, lo que vieron es 40 y pico, 45 ya, 47 años de abandono, de crisis, de contaminación de sus aguas. Y el canon, un poco para responder a la pregunta del amigo de Ayacucho, que debiera haber llegado a esa zona justamente para ayudar a que el tema de contaminación no sea tan fuerte y que en todo caso se puedan corregir una serie de errores que se venían dando producto de la intromisión de la empresa, porque siempre que una empresa llega a un lugar en donde antes no existía nada y donde la gente estaba acostumbrada a la tranquilidad, a la caza, pesca y recolección de sus alimentos, de pronto llega una empresa que invierte las formas de vida. El canon venía justamente a tratar de solucionar los problemas que se estaban generando por esta intromisión, y eso lamentablemente no ha llegado. Lo que ocurre en la zona de la Amazonía, en donde existió primero la Occidental y después Plus Petrol, es que no solamente es más pobre, sino que además genera muchos más problemas que después devienen en problemas sociales. Y ahí lo que hay que hacer es lograr hacer que el Estado realmente, primero, entienda el problema y, en segundo lugar, distribuya como debe ser ese montón de dinero que llega y que en realidad no llega realmente a quien tiene que llegar y a la población que debe llegar. Y el otro tema que quería contarles también es una experiencia que además es bien importante, que es
la que les comenté antes, ¿no? Un grupo de niños, Aguajún One Piece, que lamentablemente no recibían alimentos porque el sistema educativo no fue capaz de captar el problema que existía en esa zona realmente. Son niños que viven muy lejos de sus casas y que por razones de la distancia no pueden regresar para estudiar y luego volver, con lo cual se quedan en residencias estudiantiles y el Estado debería proveerlos de alimentos en el desayuno, en el almuerzo, en la comida y los fines de semana, porque ellos no se mueven de ahí. Y lamentablemente la política pública está diseñada desde Lima, dando alimentos solamente en el desayuno y en el almuerzo, y estos niños quedan a la deriva, tanto los fines de semana como en las cenas, y esto está generando problemas conexos al simple hecho de no darles alimentos, que es niños salen a la calle a buscar el sustento para poder comer, y esto está generando prostitución infantil, lo que deviene en embarazos adolescentes y lo que deviene también en enfermedades de transmisión sexual y en SIDA. Con lo cual, si es que el tema no se ve de una manera integral y no interviene el Ministerio de Educación, no interviene el Ministerio de la Mujer, no interviene el MIDIS y no interviene PCM para organizar todo, va a ser muy difícil que desde un solo sector se pueda solucionar un problema tan grave para estos miles de niños que no cuentan no solamente con alimentos, sino con todo lo que esto genera alrededor de ellos. Muchas gracias, Karen. Vamos a pedirle a nuestro amigo Carlos Soria en 30 segundos para sus palabras finales y su despedida, por favor. Adelante, Carlos. Bueno, gracias a las personas que están presentes, a los amigos de Salgalú, a Marisol, a Karen, a César y a las personas que están conectadas con este curso. En verdad es una iniciativa súper importante tratando de hacer llegar información y los principios del partido. Y muy honrado de compartir este espacio y poder explicar desde mi experiencia un poco de lo que son las políticas públicas en la actualidad. Gracias. Gracias. También su despedida para nuestra amiga Karen Kraft. A ver, Karen, tu saludo final. Yo, igual que Carlos, honrada de estar en este espacio. Les agradezco a todos los que están conectados en este momento. Es súper importante para nosotros ver que hay mucho interés, que hay personas interesadas en seguir no solamente la doctrina social cristiana, que finalmente es la doctrina que nos rige a nosotros como pepecistas, sino además que se puede entender que esta doctrina es una forma de ver la vida y una forma de aplicar las políticas para que realmente lleguen a quienes tienen que llegar. Gracias. Espero... Creo que te he cortado. No, está bien, está bien. Bueno, también a Marisol Perestello, 30 segundos para que su Yo sí despedida, me voy a por robar favor. un minuto, porque quiero decir solo 3 cosas. Primero, nosotros creemos en la inversión privada. Que la crítica a la mala distribución del cano no se entienda como estamos en contra de la inversión privada. Creemos que es absolutamente necesaria porque solo el trabajo distribuye de manera justa la riqueza. Pero creemos que esta inversión privada tiene que tener de parte del Estado las garantías de que respetará derechos humanos y medio ambiente, y que por supuesto la distribución de los recursos que provee será justa, y creo que en eso hemos fallado como Estado. Lo segundo que quiero decirles es que agradezco desde ya estas 2 personas que me acompañan el día de hoy y algunas de las que ya han visto ustedes. Nos faltan todavía Claudia y José Luis Márquez, nuestra secretaria de Organización y primer subsecretario general respectivamente, y por supuesto Pedro, a quien ya conocieron, el secretario de Doctrina, y damos juntos en Ayacucho este curso para ustedes. Así que muchas gracias a ellos. Volveremos a tener a Carlos Soria, nuestro secretario de Formación, muy pronto, exponiendo temas vinculados al trabajo que él realiza en el partido. Y gracias por estar acá. Y lo último es que Karen usó la palabra amigo. Así nos llamamos en el PPC. Amigos. ¿Por qué amigos y amigas? Porque solo el amigo, y eso no hay que explicarlo, es capaz de darte la mano, de entender lo que sientes, de ponerse en sus zapatos y de generar empatía. Por eso, gracias amigos. Hasta el jueves. Muchas gracias, Marisol. Y a ustedes, amigos, nuestra próxima sesión será el próximo jueves, rol del PPC como partido en la gestión pública, eficiente en el nivel regional y municipal. Los esperamos hasta el próximo jueves.